Manda tu WhatsApp al 6622-753656. Bañuelos Asesorías. Patrocinador oficial de La Voz del Pitic. La Voz del Pitic. Una voz ciudadana. El mejor internet va contigo a todas partes. Conecta Sonora. El futuro en conexión a internet ya está a tu alcance. La más rápida y segura conexión a internet para tu casa o empresa es Conecta Sonora. Misma rapidez en subida y bajada de contenidos. Además, paquetes justo a tu medida. Cobertura, banda ancha empresarial rápida y segura. Soporte técnico. Privacidad. Atención personalizada. No te pongas límites. www.sonoraconecta.com. El mejor internet, la mejor banda ancha. Conecta Sonora. Va contigo. Patrocinador de La Voz del Pitic. Acompáñanos en tu programa Opinión Ciudadana, un espacio de plática y entrevistas con el ingeniero José Luis Jardines para traer a la mesa los temas que te interesan como ciudadano. Muy buenos días, estimado auditorio. Estamos hoy con un invitado de lujo, un amigo que nos honra con su presencia y el que queremos aprovechar para extraer algo de su sabiduría en una serie de preguntas que haremos el ingeniero Jesús Larios y su servidor. Muy buenos días, Rolando, qué bueno que estás con nosotros. Muchas gracias, José Luis. Buenos días. Buenos días, Rolando, bienvenido. Gracias, Jesús, por la invitación y por la bienvenida. Bueno, maestro Rolando Cordera Campos, ampliamente conocido en todo el país. Exacto. Ya con ser conocido en Hermosillo me basta. No sé si esté muy lejos. No sé. Bien, quisiéramos preguntarte algunas cosas, Rolando. Una es, se habla mucho actualmente de la desmonetización de la economía del país. ¿Podrías aclararnos lo que significa y en su caso cuánto tiempo llevaría llegar a ello? Porque hemos oído hablar del Bitcoin y cosas por el estilo, pero no nos queda muy claro. Creo que a nuestro auditorio le interesaría mucho una explicación en ese sentido. Bueno, la idea general de la así llamada desmonetización es tratar de reducir el ritmo al que una sociedad, en este caso nosotros los mexicanos, usamos el efectivo para irlo sustituyendo con el uso de los famosos apps, las tarjetas de diferente tipo, hasta llegar a lo que ya se llegó, por ejemplo, en China, ¿no? Sí. En donde buena parte de las compras que hacen las familias ya les son cargas, tienen que pasar por una caja registradora. Pero yo no creo que ese sea, José Luis, para nosotros un tema absolutamente pertinente. Si se va a llevar si se va a adoptar una estrategia de desmonetización, que no estoy seguro de que sea lo mejor, la verdad, aunque yo no soy experto en esta cuestión. Si se va a llevar a cabo, se va a poner en práctica una estrategia de esta naturaleza, pues debe partirse del reconocimiento de la enorme heterogeneidad que nuestro país tiene en sus estructuras productivas y distributivas, para no hablar de lo que se refiere al tema fiscal. Pues tú sabes mejor que yo que cuando sales al campo a algún proyecto, alguna obra, en nuestro caso incluso alguna investigación, y luego te piden en tu oficina, en la universidad, etcétera, que lleves comprobantes, pues la mayor parte de los gastos no se pueden comprobar, nadie tiene facturas, etcétera. Y luego pues la gente tiene que superar su proverbial desconfianza hacia los bancos y desde luego también superar esta relación hostil que por centurias ha sentido las capas de ingresos bajos que por parte de los bancos, ¿no?
Claro. que tienen usuarios y depositantes de primera, segunda y tercera clase, para decir lo menos. Todo eso tendría que irse superando. La verdad es que somos uno de los países de América Latina menos, como se dice un poco bárbaramente, menos bancarizados. La mayor parte de la gente no deposita, no tiene ahorros, y prefiere el intercambio en efectivo. Hicimos el trueque. E incluso el trueque en Sí, algunos sí. lugares pues, ya muy alejados, ¿no? Y además habría que pensar también en que había que tener una red de internet perfectamente operable, Así, operando. sí, y que no se fuera la señal, ¿no? Exacto. Sí. Y eso también, yo pensaba que esto podría tener más una cuestión de fondo fiscal, Ujú. porque de esa manera estarías captando todo el movimiento Claro. de circulante Sí. que habría y hasta se podrían eliminar las facturas. Yo pienso que quizás esté pensado en ese sentido, pero sí es preocupante que se oiga hablar de eso y que no tengamos muchas respuestas sobre las limitantes para hacerlo. Hay otra cuestión muy reciente. El gobernador del Banco de México, creo que el día de hoy, declaró que la desaceleración de la economía es más profunda. Está ajustando las previsiones del Banco de México de crecimiento a entre menos 0.2 y 0.2. Cuando hace una semana oscilaba entre 0.2 y 0.7. Y para el año próximo se prevé o pronostica que el crecimiento sea entre 0.8 y 1.8%. Esto significa que la supuesta inversión anunciada esta semana por el presidente López Obrador para el resto del sexenio no resulta significativa, ya que representa mucho menos del 5% del PIB, en que él señala, ¿no? Porque él habla del 5%, pero llegaría al 2024. Entonces, si la OCDE está sugiriendo que el crecimiento de la inversión debe ser entre 5 y 7% anual, y China le llevó 20 años, pues no parece ser que haya mucha congruencia en las expectativas de lo que queremos, ¿no? Pues bueno, yo creo que desafortunadamente tenemos que admitir que es muy probable que las proyecciones del Banco de México se acerquen más a lo que va a pasar. Yo creo que el banco pues está tomando en cuenta algo que se está reconocido, pero suele soslayarse, que es que hemos dejado de invertir lo mínimamente necesario ya por muchos años. Algunos hablan de 3 décadas, otros incluso de más, ¿no? Y en efecto hemos invertido por debajo de lo que lo hacíamos allá hasta llegar a la fatídica fecha de 1981-82, con la crisis de la deuda y demás. Pero lo más grave quizás sea que en este lento ritmo de crecimiento, lo que hemos observado en la inversión pública no es un lento ritmo de crecimiento, ni siquiera su estancamiento, sino su decaimiento, su decrecimiento. Y se ha olvidado una lección dura de tragar y que tenemos que afrontar, que sin inversión pública necesaria y suficiente no se crean las condiciones, otra vez mínimamente necesarias, para que los negocios privados se avienten a nuevas inversiones, a ampliar lo que tienen, etcétera. Necesitan un contexto, necesitan un ambiente que solo se puede crear desde el Estado y particularmente con la inversión pública. Y tú además, pues José Luis, sabes más que yo de eso. Entre que se toma la decisión de echar a andar un proyecto hidráulico, de desasolvar presas, estoy inventando, y comienzas a desasolvar, es decir, comienzas a gastar, pues se llevan meses o años. Y también pasa eso con las inversiones privadas medianas y grandes. No es algo que yo decida y en ese momento se comienza a realizar, y gracias a eso comienzo a contratar gente, comienzo a comprar insumos, etcétera.
tienen un lapso. Un periodo de maduración. Un periodo de maduración. Bueno, si en efecto vamos a ver, a atestiguar este despliegue de inversión privada, que yo malentendí el mensaje en el sentido de que por lo pronto será ella la responsable, que porque el sector público ahorita no puede invertir. Bueno, supongamos que así, que eso es inconcebible. Yo creo que no, yo creo que es un error, pero supongamos que así ocurre. Bueno, estos periodos de maduración nos permiten pensar y temer que 2020 también va a ser un año con nulo crecimiento o un crecimiento muy por abajo del mínimo social necesario, ¿no? Entonces, esa es la cuestión. La cuestión es que dejamos de crecer por mucho tiempo. Y en buena medida dejamos de crecer porque dejamos de invertir. Es decir, dejamos de crear, para decirlo poéticamente, dejamos de creer en el futuro. Porque la inversión es el acto humano más prosaico que quiere decir que crees en el futuro, porque creas futuro con la inversión. No hay otra manera. La inversión es la que crea futuro, la que ensancha posibilidades de acción, de creación. Y ahorita tú no le ves a la iniciativa privada muchas ganas de realmente invertir. Bueno, los veo hasta dispuestos a desmañanarse, como pasó hace unos días, que creo que lo citó el presidente a las 5:30 de la mañana, y luego ahí siguieron hasta que terminó la famosa mañanera. Sí. Pero la pregunta es muy pertinente. Eso es un acto protocolario, ¿no? Y qué bueno que se dé, qué bueno que haya alguna manifestación de solidaridad de los capitales con el gobierno que acaba de empezar y con el país a través de esta solidaridad con el gobierno. Pero hechos son amores, ¿no? Y entonces hay que... la caja no suena. No es la primera reunión que tienen, porque han estado llevando empresarios de los estados a reunirse con el presidente. Aquí llevaron un grupo de empresarios y hablaron, pero de inversiones mucho más pequeñas que las que se habló en esa mañanera, ¿no? Inversiones muy menores, ¿no? Y no sé, tampoco se ve que estén funcionando, digo, y se ve que el presidente ha tenido reuniones con distintos grupos de distintos estados, aparte de estos que son los grandotes, ¿no? Sí. Pero no se ha visto el inicio, pues, la traducción que de los ese hechos sean amores, como de, dices tú, así ¿no? es, sí. Pero hay otra pregunta, si el sector público está en condiciones, aparte del tema de la burocracia, ¿no? De los trabas estas, que está en condiciones financieras, o sea, goza del capital o del apoyo internacional, o en fin, puede tener acceso a capital para lanzar la infraestructura. Bueno, sí puede. Según insiste mucho, por ejemplo, Carlos Slim, hay mucho dinero barato en el mundo hoy. Y debe ser. Sí. Pues, los países avanzados, particularmente Estados Unidos, está pagando 0%. Entonces no está pagando, no está pagando por guardar el dinero. Sí. Entonces quiere decir que hay dinero que buscaría que en vez de 0 le paguen 2 o 3%. O 4%. Hay bancos en Europa que te cobran por guardarte el dinero. Así es. Y entonces es probable, ¿no? Es factible incluso. Sí. Hay dinero. Hay dinero en el mundo. Pero México como país puede acceder a eso. Bueno, México tiene por más escándalos que hagan, la verdad es que nuestro coeficiente de deuda a Producto Interno Bruto está por abajo de la media internacional y muy por abajo de, por ejemplo, Japón, los propios Estados Unidos y otros países de la Unión Europea. Entonces, ¿hay capacidad de endeudamiento? Sí. El problema que tiene México es que con la caída del petróleo no tiene capacidad de pago suficiente a la vista de los analistas financieros. ¿Por qué? Porque, aunque parezca mentira, con todo y su tamaño y su importancia geopolítica, el tamaño de su población, el tamaño de su economía, con todo y eso, México es el país que menos tributa en América Latina y muy por abajo de la media de la OCDE, el Club de los Ricos, al que entramos para ver si nos sentíamos ricos, ¿no? Es algo increíble. Pero en este país las necesidades más elementales que solo puede
solventar el sector público, el Estado, de seguridad, de justicia, y ahora en la época moderna de salud, de educación, infraestructura básica, el Estado no ha estado a la altura de esto desde hace mucho tiempo. Estuvo un rato, gracias primero al endeudamiento, también relativamente barato, al que tuvo acceso en los años 60 y 70 del siglo XX, y luego gracias al petróleo y sus altos precios. Se acabó. Entonces, si México no lleva a cabo una reforma fiscal con un componente tributario muy significativo, tributario quiero decir que le permita captar más recursos de los que capta por la vía más sana que hay, que es la de los impuestos. Si no hace eso, pues su credibilidad en los mercados internacionales va a estar en duda, la deuda de darse va a ser cara, y así sucesivamente. Pero no soslayemos la cuestión. El tema principal es que no hemos invertido y tenemos que invertir si queremos que la economía crezca. Si no queremos, si no nos importa que la economía crezca o no crezca, bueno, entonces el problema es otro. El problema va a ser qué vamos a hacer con la cantidad de necesidades no satisfechas que embargan la existencia de millones de compatriotas que hasta ahora han, despejado sus angustias y rencores y reclamos por la vía política electoral, cosa que hay que celebrar, pero eso se acaba. Sí, entonces, para mí, por lo menos, a lo mejor estoy pecando de economicista, pero para mí el crecimiento es insustituible. El crecimiento no es desarrollo, como ha dicho el presidente López Obrador, tiene razón, pero sin crecimiento no hay desarrollo. Claro. Lo que hay es confiscación, ¿no? Reparto de lo existente hasta que se acaba lo existente, como le pasó en una época no corta a los rusos, a los soviéticos, y como le ha pasado a Cuba, por ejemplo, ¿no? Pues esa es la cuestión. A mí me sorprende mucho ver cómo en Estados Unidos está creciendo la economía, ha estado creciendo ya desde hace más de 10 años o no sé cuánto, ¿no? Y sin embargo han bajado impuestos, ¿no? ¿Cuál es el juego? Pero duró poco. El impacto de la reducción de impuestos duró poco. El impacto positivo en la actividad económica. Sí. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Que ha aumentado mucho el déficit americano. O sea, ellos tienen el privilegio exuberante, creo que dijo Giscard d'Estaing hace unos años, pues de que su moneda es divisa mundial. Claro. Y entonces ellos pues se endeudan y pagan ¿con qué? Con dólares. ¿Quién hace los dólares? Ellos. Y así sucesivamente, y van de déficit en déficit, ¿no? Sí. Pero ya ahora la situación de Estados Unidos es que el famoso estímulo a la inversión producto de la reforma fiscal regresiva de Trump ya no rinde frutos, y entonces para mantener el ritmo de actividad económica, para solventar sus compromisos constitucionales con el estado de bienestar, etcétera, pues incurre en un mayor déficit todos los días, y eso va a desequilibrar de cualquier manera el comportamiento de la economía norteamericana, si no es que antes llega lo que cada vez más gente teme, ¿no? Que venga de plano una desaceleración sustancial y luego una recesión. No lo sabemos, pero mucha gente, digamos, de los grandes analistas financieros y económicos de aquel país, pues están insistiendo. Están preocupados, también lo ha manifestado el Fondo Monetario Internacional. Entonces nosotros, para tener más captación fiscal, para que el gobierno tenga, el sector público, más captación fiscal, no hay más remedio que esa reforma que implica alza de impuestos, ¿no? Sí, implica. O también incorporar a toda esa gente que está en la economía informal, ¿no? Pero no vamos a ver, la economía informal no es fácil de incorporar, entre otras cosas, porque es informal. No, si fuera formal no habría problema. Somos expertos. Pero el gran tema es que el 5% más rico tiene que pagar más. Hay cálculos, por ejemplo, hechos en el programa mío, en el programa universitario de estudios del desarrollo de la UNAM, en combinación con otros grupos de estudio, tanto de la UNAM como fuera de la UNAM, nos hemos buscado
estudiar el tema. Yo no es mi quehacer, pero pues sí estoy muy cerca. Y acabamos de poner en circulación un librito que les voy a dejar, que se llama Así una reforma fiscal para el crecimiento y la igualdad, que debemos a la pluma muy buena, por cierto, de un colega y amigo, José Casar, en donde, bueno, por un lado se presenta descarnadamente lo que debía ser el eje de la conciencia política de los mexicanos, y no es. Y es que somos un país que sufre una injusticia fiscal flagrante. Los que más pagamos impuestos somos los sectores medios. Los sectores altos se las arreglan para no pagarlo, incluso lo que dice la ley. Se acogen a tratamientos diferenciales y a devoluciones, etcétera, y se cobra más en términos generales a la empresa que a los ricos. No es lo mismo, las empresas son de los ricos, ¿no? Pero las empresas generan empleo, producen bienes, intercambian, etcétera. Los ricos, pues son ricos, ¿no? Y el tratamiento, a diferencia de lo que pasa en otros países, en otras economías, y en particular las avanzadas, aquí vamos sobre las personas físicas, más que sobre las personas morales, más que sobre las personas físicas. Pero el cálculo está más o menos hecho. Si logramos que se aumente la tasa marginal, como se le llama, la máxima, a los ingresos más altos, tendríamos más o menos pronto más recursos. Y si esos recursos se gastan bien, es decir, yo diría se invierten, se puede ir creando pues lo que alguna vez tuvimos, no suficientemente, pero lo tuvimos, que es una especie de círculo virtuoso, ¿no? Inviertes lo que captas. Lo que inviertes produce más crecimiento. Empleo. Más crecimiento produce más ingresos producen normalmente más tributos. Pero hay que entrarle. Y la única manera de entrarle sanamente es con un piso, digamos, con unos cimientos fiscales, tributarios, pues mínimamente sólidos. Y lo que tenemos de veras es algo escandaloso. No podemos estar en la cola de los países latinoamericanos en materia de recaudación. Y si estamos, no se diga en comparación con el promedio de la OCDE o con los países ricos de la Unión Europea. Y bueno, alguien dice, bueno, pues es el milagro guadalupano, ¿no? Nos le hemos pasado de milagro en milagro, de la Virgen a Tlaloc. Bueno, no es así. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Descuidamos hasta llegar a lo que tenemos hoy, la Procuración y Administración de Justicia. Descuidamos la seguridad pública. Descuidamos la infraestructura. Y si me obligan, yo diría, descuidamos la salud y la educación, a pesar de todo lo que presumimos, ¿no? O sea, no hay escape. Si no gastas, si no inviertes, las cosas se deterioran. O como platicaba yo aquí con José Luis, no hay mantenimiento. No hay mantenimiento. No hay mantenimiento, pues las cosas se caen. Son las dos puntas de la creación de infraestructura o de cualquier actividad productiva incluso. Si no tienes proyectos previos, nos hacen la seña que debemos de dar paso a una identificación de la estación. Volvemos en un momento, no se vayan. En un momento regresamos a Opinión Ciudadana con el ingeniero José Luis Jardines en La Voz del Pitic 88.1 FM. La Voz del Pitic, 88.1 FM. 88.1 FM. Transmitiendo en Navarrete 138F, entre Olivares y Paseo Valle Grande. Teléfono 218-0725. 218-0725. Teléfono móvil 6624-740042. 6624-740042. La Voz del Pitic, donde tu voz no tiene fronteras. Búscanos en Facebook, La Voz del Pitic Radio, Twitter e Instagram, @La Voz del Pitic. Estás en la frecuencia correcta, 88.1 del FM. Somos los primeros. Somos los primeros. La Voz del Pitic,
es una iniciativa radiofónica de Democracia y Deliberación Desértica AC. La Voz del Pitic, una voz ciudadana. Continuamos con tu programa Opinión Ciudadana con el ingeniero José Luis Jardines en La Voz del Pitic 88.1 FM. Regresamos con ustedes, amigos. Estábamos comentando de que uno de los problemas que se presentan para lograr las inversiones que requiere el crecimiento tiene un problema actualmente, es decir, las dos puntas de esta situación es de que no hay suficientes proyectos que cumplan con toda la reglamentación para poder llevarlos a cabo, y si los hay, pues hay que mostrarlos, y después que normalmente se olvida que toda infraestructura debe tener asociado un costo de operación y mantenimiento. Y actualmente, en lo personal, Rolando, conozco el caso de varios acueductos en el país que son vitales para la población, como es el Cutzamala, como es el acueducto ya de Uspanapa, La Cangrejera en Veracruz, que se hizo en los época de López Portillo para llevar agua al punto neurálgico de la petroquímica mexicana. Tienen ambos acueductos del orden de 30 y tantos años y el mantenimiento que se les ha dado es mínimo. Entonces estamos peligrando de cualquier rato truenen, se caigan y entonces vamos a tener una pérdida tremenda. Entonces yo creo que en esta cuestión de las inversiones habrá que tener pendiente esto. Y me llama la atención, por ejemplo, que se dice que la inversión extranjera no ha disminuido, pero por otro lado he leído que la que se está dando es exclusivamente para el mantenimiento de su planta productiva, lo cual no crea cosas nuevas, simplemente las sostiene, pero no está creando cosas nuevas. Y esto me da pie para entrar en la siguiente pregunta. El presidente insiste en que no todo es crecimiento, sino también desarrollo. Y las transferencias a los más necesitados son indicadores de desarrollo. ¿Consideras esto cierto? ¿Es posible cuantificarlo? Porque lo que estamos hablando de que inviertes un peso para crear algo que va a producir, eso es medible, pesable o cuantificable. Pero las transferencias es muy difícil de poder ver el efecto que realmente van a tener. Bueno, el efecto inmediato se puede inferir, ¿no? Uh-huh. Sí, hay muchachos que no ganan nada. Están en la escuela o no están en la escuela, simplemente no ganan nada. Y comienzan a recibir becas de 1,250, 1,500 a 3,000 pesos, pues va a aumentar su consumo. Va a aumentar el consumo, exacto. Pero, y luego, o sea, terroristamente puedes imaginar un futuro, así como del fin del Imperio Romano, ¿no? Claro. De millones de gente joven, que luego deja de ser joven, pero que vive de las transferencias, ¿no? Bueno, eso supone un fisco, por otro lado, muy poderoso, que va a desgastar su poderío manteniendo esta circunstancia, pues que no es reproductiva, ¿no? Pero sí se puede, yo creo que se puede medir, ¿no? Aprendiendo al impacto que pueda tener sobre el consumo. Yo creo que es exagerado, ¿no? Algunos colegas y amigos míos insisten en que esas transferencias pueden compensar la falta de inversión por un tiempo. Yo creo que no. Yo creo que es un error de cálculo incluso. Por otro lado, no me cabe duda de que dada la situación de pobreza y vulnerabilidad que nos caracteriza, es indispensable llevar a cabo este tipo de políticas de transferencias monetarias. Entre otras cosas porque la gente necesita dinero, porque esta es una economía de mercado, todo se compra y todo se vende, la mayor parte. Hay muy pocos autosuficientes, digamos. Entonces es muy importante que tengan transferencias, pero yo diría que lo más importante es atender el gran tema de lo que los expertos en medición social y de pobreza llaman las carencias que dan lugar a la vulnerabilidad de los mexicanos. Y desgraciadamente nuestras carencias siguen siendo las básicas, ¿no? No más del, estoy exagerando, no más del 60% de los mexicanos tiene seguridad social.
aumentamos el número de mexicanos que tiene acceso a la salud pública por el Seguro Popular. Que, sin pasar revista a la calidad, ¿no? Claro, claro. Y ahora quitaron el Seguro Popular y van a meter el instituto. ¿Qué tanto? ¿Y qué pasa entre un momento y el otro? Es que como que hemos perdido el sentido del tiempo y de la importancia del tiempo. Es igual que, como dice José Luis, con el mantenimiento, ¿no? No, pues ya se hará, ¿no? Y se ha creado, comentábamos, una especie de incultura del mantenimiento. No está en las presentaciones de los gobiernos, en el presupuesto de egresos de la Federación. Mantenimiento parece algo ahí como que secundario, como una rutina, ¿no? Secundaria, cuando es clave. Si pusiéramos más atención al mantenimiento, estoy seguro que la inversión existente rendiría más. Claro. Pero no lo hacemos. Y esa ya es una práctica nefasta, ¿no? Del propio sector público. Y lo que dice la inversión extranjera directa, coincido contigo, aunque no he visto bien las cifras. Yo creo que la mayor parte de esa inversión extranjera directa es reinversión. Que no significa entrada de capitales, ¿no? Claro, significa que no toda la ganancia sale, sino que una parte de esta ganancia se utiliza para reinversión. Pero lo que necesitaríamos es más inversión proveniente del exterior, ¿no? Para asociarse con la mexicana o no, pero sí para generar nuevos mercados y nuevos empleos, y bueno, si posible más exportaciones, ¿no? Claro. Estas transferencias son como las que se da de nuestros connacionales o paisanos, que el número de más arriba de 20 millones de gentes, comentábamos hace rato, viven ahora en Estados Unidos. Allá trabajan, producen y envían hacia México una cantidad muy generosa de divisas que no se transforma, que no se transforma necesariamente en inversión, sino que se va al consumo prácticamente. Al consumo y a una parte de la inversión que es la construcción, ¿no? Construcción de las propias familias. De las propias familias. Mucha vivienda, muchas cosas de ese tipo, arreglar la casita, cosas de ese tipo, ¿no? Sí. Pero no es la inversión más productiva tampoco, ¿no? No, ni puede serlo. Se va mucho al consumo, pues se va muy... lo que es porque me estaba pensando en otro problema, la fuga de capitales. Sí, en México hay dinero, sí hay dinero. La gente de dinero tiene mucho dinero, ¿no? Pero ¿dónde lo tiene? Una buena parte lo tiene, al parecer la tiene fuera, ¿no? Habría que preguntarle a Merrill Lynch. Y al otro, Goldman Sachs. Pero el asunto es que ese dinero ellos podrían estar ganando más invirtiendo su dinero. Sí, claro. Sí. A pesar de que mucho sea reinversión de los extranjeros, también hay crecimiento de sus industrias y cada día se apropian más de la economía mexicana. Los Walmart, por ejemplo, ¿no? Ellos buscan oportunidades de negocio y ganancias. Y por eso siguen invirtiendo. Pero los nuestros han decidido esperarse, ¿no? Siempre pasa en México con los gobiernos, pero creo que en este caso ha pasado demasiado, ¿no? Sí, cómo no. Y sí, tienes razón, y la reinversión también puede significar ampliación de las capacidades instaladas. Claro. No solo mantenimiento, sino ampliación. No necesitan forzosamente traer nuevo capital si aquí lo producen. ¿No? Esa es la cuenta claro, que hay que hacer, ¿no? La inversión extranjera directa entra, genera empleo, crea mercados o amplía mercados, tiene exportaciones, pero también tiene un costo. ¿Cuál es ese costo? Pues la remisión de utilidades, claro, el pago de regalías por tecnología, etc. Claro. Esas son las cuentas que hay que hacer, ¿no? Se hacen, el Banco de México las hace duchamente. Pero para volver al principio, esta preocupación del Banco de México, a mí me parece que es atendible, ¿no? Debería entrar en la canasta de preocupaciones y reflexiones que el gobierno y el Congreso de la Unión debería estar haciendo ahorita.
yo creo que no lo está haciendo. No. Está celebrando, por ejemplo, la visita mañanera de la gran empresa, o está celebrando que ya aprobaron el presupuesto prácticamente en los términos planteados por el Ejecutivo. Bueno, esto la verdad es que dice poco y mal del ámbito plural, deliberativo del Estado mexicano, que por definición es el Congreso. El Congreso no está abocándose a discutir de manera sostenida y sistemática los grandes temas cruciales para la economía política mexicana y para la sociedad mexicana. Y ha sido una especie de renuncia pasiva. Sí, claro. Irónicamente, en el momento en que más pluralismo hemos tenido en nuestra historia. Esa es la ironía cruel, ¿no? Sí. Entonces la democracia mexicana se quedó a la puerta de la deliberación sobre los asuntos del Estado, como dirían los clásicos, ¿no? Sí. Y eso pues no está. Esto habla del gran fracaso de los partidos políticos, ¿no? Claro. Los tradicionales, ¿no? Morena es un partido nuevo completamente. Pues sí, ¿no? pero tampoco hace malos quesos. No, yo no estoy diciendo otra cosa. Convencionales y no convencionales pero no se meten en ese descrédito de esos partidos fue lo que se transfirió para el otro lado. Así ¿no? es, sí. Y ahora yo también creo que mayoritariamente en Morena, o no sé si mayoritariamente hay políticos de esos de la vieja, nomás que brincaron de un lado para otro, ¿no? Y van a operar de la misma manera. Pues ¿no? sí, es difícil pensar que van a cambiar, ¿no? No hay... Ya a cierta edad como que ya no Las se cambia. siglas partidistas no cambian pensamientos. No. Claro. Bueno, es apasionante esto. Yo a la hora que estaban ustedes comentando, estaba pensando también que las nuevas reglas del Tratado de Libre Comercio, como se llame ahora, también están exigiendo que haya una mayor componente en las partes automotrices que corresponden al capital de origen. Y entonces eso también disminuye en alguna forma los ingresos que puedan destinarse, que pudieran captarse en primer lugar y que pudieran destinarse al desarrollo, ¿no? ¿Por qué? No entiendo. Es decir, al tener mayor componente extranjera disminuye la posibilidad. Pero están pidiendo que haya mayor componente regional. Regional. O sea, región entendida como Canadá, Estados Unidos y México. Okay. Esto para nosotros puede ser desventajoso en lo inmediato, porque es muy barato comprar insumos, autopartes, etcétera, en Asia. Pero pues tenemos un déficit comercial con Asia enorme. Que se chupa todo el superávit comercial que tenemos con Estados Unidos. Sí. Pero yo digo, ya me corregirán los que saben de esto, yo creo que en el mediano plazo esto puede ser favorable porque va a obligar a mayor grado de integración de la inversión a nivel de toda la región. Y nosotros, si nos ponemos listos y promovemos en serio la formación de ingenieros, técnicos y demás, podemos generar una como dicen, una ventaja comparativa y competitiva. Pero, porque hay gente en México capacitada, muy capaz, y ya con 20 años, 30 años de tratado, también hay gente experimentada. En el nivel microeconómico, la empresa, la industria, la mecánica. Bueno, eso habría que potenciarlo. Y si se aprueba una disposición de esta naturaleza, que hay que estudiarla, ¿no? Yo creo que sería uno de los puntos a atacar. Es el país menos avanzado, es el país más barato. Pero habría que ver qué tanto podemos apretar el paso y formar a mucha gente en estos asuntos que tienen que ver directamente con la apropiación o generación de tecnología. Yo escucho a gente, ahora van a tener ustedes el panel en la tarde, y va a haber gente de la industria de exportación, maquiladora de exportación, creo que está el director del grupo. Entonces, esa gente, yo he hablado con algunos de ellos, y hablo con cierta frecuencia, están encantados en términos generales con los egresados de las universidades de aquí, que están generando hasta nuevas tecnologías, ¿no? Ya ahorita ha crecido mucho la cantidad de egresados jóvenes de universidades que están haciendo la robótica, software
robótica, software, todo eso, haciéndolo en la práctica, ¿no? Y le venden esos servicios a las grandes compañías transnacionales. Es obvio, tenemos que tener la capacidad, ni modo, digo, y qué bueno, porque eso habla bien de nuestras universidades. Un poco vapuleadas las traen también con los presupuestos, ¿no? Pero las universidades son buenas, ¿no? Aquí hay varias. Aquí me dicen que todas. Hay una muy famosa, el ITH, ¿no? Que son los que están haciendo hasta Instituto Tecnológico de Hermosillo. ¿Ese es federal o es estatal? No, creo que es federal, es estatal. ¿Estatal? Según yo. Pero ahí los muchachos salen y ganan competencias internacionales y son base en empresas de software, pero también del Unison y del TEC y de privadas y públicas. Buena gente, bien preparada. Sin claro, embargo, lo que hay que hacer es acuerdos firmes con las transnacionales. Porque me acordé ahorita que hablabas, Jesús, de un estudio que leí hace años, promovido por la CEPAL. Y son varios tomos sobre una evaluación de las reformas que hubo el siglo pasado. Y los que hicieron este estudio encontraron que el nivel, vamos a decir así, de transferencia de tecnología que se hacía la misma empresa en China y en América Latina no tenía comparación. La transferencia tecnológica y la generación de tecnologías en China comenzó a ser muy superior, y en América Latina prácticamente no había. ¿Por qué? Porque los chinos, que abrieron su mercado, le dieron todas las facilidades fiscales a las transnacionales, les pusieron, entre otras, una condición, que cada año, estoy hablando de memoria, cada año tenían que contratar 5 ingenieros chinos. Entendido esta, como se sabe, como casi la manera más indirecta y mejor de apropiarse de tecnología, ¿no? Aprendiendo a saber cómo le hacen los otros, ¿no? Nosotros nunca hemos puesto una cláusula de esta naturaleza, pero podríamos ahora, si tenemos este ejército de ingenieros y técnicos, como componente regional. Así es, sí. Claro. Creo que está previsto, José Luis, que parte del componente regional sea la fuerza de trabajo. Pues eso sería muy bueno. Sí. Pero de todas maneras llama la atención que se esté disminuyendo el subsidio a las universidades, de que se estén cortando becas, que la investigación esté tan menospreciada actualmente. Pues sí, a mí me parece, no solo me llama la atención, me preocupa mucho. Claro. Me preocupa mucho el maltrato a las universidades, el maltrato a su personal de docencia y de investigación, el haber introducido elementos de, digamos, suspicacia, ¿no? Incluso de estigmatización en algunos casos. Yo no digo que seamos perfectos, ¿no? Los universitarios, ni mucho menos. Abusamos del relativo privilegio que gozamos por ser una minoría, a pesar de todo, a pesar de que hemos crecido, somos una minoría. Pero yo no veo cómo piensa el gobierno sacar adelante este país y hacerlo grande y poderoso como dice que quiere, sin un ejército, digamos, ¿no? Con un cuerpo real de conocimiento y destrezas. Y eso se da de entrada gracias a las universidades, genéricamente, tecnológicos, politécnicos, y luego en lo que un viejo lema de la economía del desarrollo, ¿no? De aprender haciendo, ¿no? Claro. Aprender haciendo. Eso, a pesar de la revolución científica y tecnológica que vivimos, yo no creo que eso se haya desgastado, ¿no? Eso se mantiene en nuevas circunstancias. Se tiene que mantener. Bien. Por ahí en el libro que hicieron ustedes, Más allá de la crisis del 2015, con el grupo Nuevo Curso de Desarrollo, dice que seguimos sin lograr una recuperación económica y social sostenida, generalizada y compartida. La creación de suficientes empleos de calidad, la superación de la pobreza, la mejoría en los salarios y en la masa de inversiones productiva y en infraestructura básica. Y ahora era lo del mantenimiento que estábamos comentando hace rato. Y esto con participación gubernamental y extranjera
y la perniciosa cíclica injerencia de los factores externos sigue no solo sin crecer, sino en términos reales descendiendo respecto a los del año base que sitúa en 1995 más o menos. En estos 4 años, a partir de ese análisis, ¿ves otro panorama? ¿Ha cambiado o se ha profundizado? No, se ha mantenido, ¿no? La pauta, digamos, como le decimos nosotros, la pauta macroeconómica, sí, al día de hoy es una fiel continuación de la pauta macroeconómica impuesta de los 80. Supuesta austeridad, ¿no? Y de cuidado prioritario y casi absoluto de los llamados equilibrios macroeconómicos, en contra de la inversión, y ahora expresamente en contra de la reforma tributaria y fiscal, ¿no? Por lo menos hasta que el gobierno decida emprenderlo. Desafortunadamente nuestro ritmo de crecimiento general, lo que llamamos el crecimiento del PIB, que ha sido bajo por 30 años o más, está por abajo de todas maneras de cómo crecíamos antes de la gran recesión. Y creo que la población no ha tomado nota, la población sigue creciendo, ¿no? Claro, se lograron muchas cosas, se redujo la fecundidad, se redujo la tasa general de crecimiento de la población, pero nuestra población sigue siendo, y va a seguirlo siendo hasta 2050, digamos, una población joven y joven adulta, que casi por definición biológica necesita que otro tipo de educación, necesita empleo, necesita otro tipo de salud. Ya no hay que cuidar tanto niño, ¿no? No hay que tener tantas casas cuna. No, hay que tener expertos en enfermedades crónico-degenerativas, las enfermedades del desarrollo, y luego las enfermedades, por un lado de la vejez, y por otro, producto de nuestro descuido nutricional, ¿no? Que son las que hoy estamos viviendo como epidemia, que es la diabetes en particular. Eso es lo que se requiere, pero para eso se requiere gastar, invertir. Y mantenerlo. Y mantenerlo, y es lo que no estamos haciendo. Por eso creo que pues la pauta se mantiene y se mantiene también la necesidad de exigir que cambiemos la pauta, ¿no? Porque se mantiene, pero con tendencia a deteriorarse, con pues esta insuficiencia de fondos para la educación, para la salud, para la cultura en general, ¿no? Así es. Entonces el panorama no llama mucho a echarle loas, ¿no? No, el panorama no es halagüeño, ¿no? Tiene una gran bono, ¿no? El gobierno actual, que llegó con una legitimidad política notable, como nunca, con apoyo real, efectivo de grandes grupos de población, y ahora con el apoyo del capital, ¿no? Bueno, pues es el momento de lograr que eso haga clic, ¿no? y se forme otra visión desarrollista para México, ¿no? Pero uno de los puntos que tú mencionas es la necesidad de aumentar la participación del gobierno en el PIB, ¿no? De los ingresos del gobierno, de los ingresos tributarios. ¿Hay algún punto clave aquí que nos puedas decir de esta propuesta de reforma fiscal de Casar? ¿O dos puntos clave que vayan a redundar en más ingresos y el conflicto, quién sabe, ¿no? Es como dice Casar, con mucha claridad, una reforma fiscal tributaria es una condición necesaria para salir de esta trampa de estancamiento y desigualdad, pero necesaria, no suficiente. Tiene que verse acompañado de una creciente capacidad de gasto público, y dentro de esto una decisión de privilegiar la inversión en infraestructura, y luego en la infraestructura posmoderna, vamos a llamarle así, que tiene que ver con la capacitación y formación de la gente, ¿no? La educación y su mantenimiento, la salud, ¿no? Sí. Entonces, pero sin un aumento en los recursos públicos, no se puede avanzar demasiado, ¿no?
pues casi todo claro que se puede reordenar la administración pública, se puede sanear a la administración pública, sí se puede. Sus ahorros luego resultan magros y engañosos, pero se puede. Pero es obvio que eso no es suficiente. Y hay gente que dice, ¿no? No, está bien, pero primero hay que demostrar que gastamos bien. Y ya no, es que se aprende gastando, ¿no? No se aprende antes de gastar, porque además las cosas no esperan. Entonces yo creo que el tema, bueno, y tenemos como ya lo dije hace rato, una injusticia fiscal flagrante, ¿no? En términos relativos pagamos más nosotros que los ricos. Y otros puntos que señala Casar. Por eso me parece muy pertinente resucitar, digamos, el gran tema del impuesto sobre la renta y verlo en términos de acabar con el privilegio fiscal, con la injusticia fiscal e ir creando una costumbre, una cultura de contribución, ¿no? Como se llamaban los impuestos en el pasado, ¿no? Se le llamaban contribuciones, porque eran contribuciones de todos al bien común. Claro. Así lo veían los clásicos, ¿no? Se ve menos ofensiva la palabra. Mucho menos, sí, se ve atractiva. Se ve atractiva, voy a contribuir, me están imponiendo. Pero claro, hay que demostrar que esto tiene sentido y que va a durar, ¿no? Claro, que no es así una cosa. Es un problema fundamental la desconfianza, ¿no? Así es, sí. Es para que se lo roben, dicen. Sí, y en el librito hay unas propuestas que hay que ver y discutir, ¿no? Que son interesantes, ¿no? Sí, sí. Pero el punto de partida es, pues nos guste o no, el Estado tiene una notable debilidad fiscal, ¿no? Que claro, obliga a los gobernantes a inventarse cosas o a ingeniárselas para ir tapando hoyos, ¿no? Pero ya los hoyos crecieron demasiado, yo creo, ¿no? Creo que el tema que ustedes conocen, y vaya que se conoce aquí, en estas regiones, el tema de la inseguridad ya no es un asunto individual, personal o local, ¿no? Es un asunto nacional. Pero sin buena policía no vamos a enfrentar el tema de seguridad. Digo, no vamos a repetir la historia del Wild West con Wyatt Earp, ¿no? Sí. No, a ver cuándo llega Wyatt Earp, sí. Quién sabe, no va a llegar, no llega, está asustado. Fíjate, ya lo hemos tocado, pero de todos modos me llamó la atención que en el puntual y muy sintético diagnóstico que hacen en el libro de la crisis, no aparezco, al menos no alcancé a leer, si aparece lo del relativo a la seguridad y su principal amenaza, el trinomio que se da entre impunidad, corrupción y tolerancia, y la incapacidad del gobierno para enfrentarla con más inteligencia y menos que con declaraciones de amor y paz o con guerra abierta, ¿no? Es decir, como que ahí falta un poco más de idea de qué se está haciendo. Y tampoco se menciona mucho sobre salud y educación, pero ya nos los has aclarado, ¿no? Pero, ¿qué nos comentarías sobre esto de la... Bueno, yo sí, tienes razón. Digamos, sí se menciona el tema de inseguridad y todo, pero no se desarrolla. La explicación más elemental es que ninguno de los miembros de ese grupo estamos metidos en esos temas. Pero yo, ahora que lo planteas, José Luis, recuerdo a un miembro muy distinguido, fundador del grupo, que murió desafortunadamente, que era Jesús Silva Herzog Flores, que insistía mucho en que debíamos abocarnos a ver el tema. Pero tienes razón, queda un poco por ahí, ¿no? Exacto. Debíamos haberlo tratado con más con más profundidad, porque se convirtió ya en el tema casi central, ¿no? Sí. Yo no sé si sea cierto o no, pero ya las encuestas, digamos, sobre perspectivas, proyecciones que hace el Banco de México y que hacen con diferentes grupos privados, ¿no? que hacen este tipo de trabajos, ya la inseguridad aparece en el centro, ¿no? Yo creo que incluso cuando hicimos aquel libro no estaba. No estaba en no se identificaba como un tema
que podía parar el crecimiento económico, porque esa es la pregunta, ¿no? Sí, sí. Los factores que pueden obstaculizar, y no estaba, y de repente apareció en todas la del Banco Nacional de México, Citibank, la del Banco de México, en prácticamente todas, la inseguridad. Perdón, tenemos que entrar a otro espacio para identificarnos. Continúen con nosotros, en un momento regresamos. En un momento regresamos a Opinión Ciudadana con el ingeniero José Luis Jardines en La Voz del PITIC 88.1 FM. La Voz del PITIC, 88.1 FM. 88.1 FM. Transmitiendo en Navarrete 138F, entre Olivares y Paseo Valle Grande. Teléfono 218-0725. 218-0725. Teléfono móvil 6624-740042. 6624-740042. La Voz del PITIC, donde tu voz no tiene fronteras. Búscanos en Facebook, La Voz del PITIC Radio, Twitter e Instagram, @La Voz del PITIC. Estás en la frecuencia correcta, 88.1 del FM. Somos los primeros. Somos los primeros. ¡Ánimo! ¡Consume y gana! Consume y gana. Ahora en La Voz del PITIC, no te pierdas este nuevo programa de lunes a viernes de 9 a 10 de la mañana. Diviértete, infórmate y conoce las mejores ofertas del comercio local. No te pierdas detalle porque también tenemos muchos regalos para ti. ¡Ánimo! ¡Consume y gana! Con la conducción de Sandra Luz Galás, Berenice Borbón, Betty Robles y Daniela Orduño. Una hora agradable con temas de interés y muchos regalos. De lunes a viernes de 9 a 10 de la mañana. Síguenos en Facebook por la 88.1 FM, La Voz del PITIC. ¡Ánimo! ¡Consume y gana! Consume y gana. La Voz del PITIC, una voz ciudadana. Continuamos con tu programa Opinión Ciudadana con el ingeniero José Luis Jardines en La Voz del PITIC 88.1 FM. Bueno, amigos, desgraciadamente hemos consumido el tiempo que teníamos disponible para aprovechar aquí la presencia del licenciado Rolando Cordera y tenemos que despedirnos con todo nuestro pesar, agradeciendo su puntual atención y su paciencia al escucharnos. Rolando, muchas gracias por estar con nosotros. Fue para mí muy estimulante, José Luis, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Rolando. No, Jesús, desde luego, gracias por la invitación. No, al contrario. Esperamos pronto volverlo a tener por acá. Repetiremos, sin duda. Gracias.